Hola, yo ya me quiero venir a la tienda 4 años. Conocer el año, quiero ser veterinaria. Yo soy Santiago. Soy un niño bueno, inteligente y una persona maravillosa. Hola, soy Agustín Negas y quiero ser el futuro presidente del Ecuador. Y mi plan cuando sea presidente del Ecuador va a ser trabajar por las personas con discapacidad como yo. Los niños con autismo filtran muy poco las cosas, filtran muy poco lo que van a decir, filtran muy poco su forma de expresar sus sentimientos. Y la verdad es que eso es parte de Lucas siendo un maestro de vida, ¿no? Muchas veces íbamos a los cumpleaños y todo eso y teníamos que salir enseguida porque no le gustaban esos ruidos. Cuando reventaban los globos, ella se tapaba las orejitas y salía corriendo, gritando. Es normal aquello de que, pero no pareces autista. Incluso en padres que tienen niños y que consiguen estimularlos muy, muy bien, al punto que pueden pasar como niños normales o se llaman neurotípicos. Para estas personas, gran parte de su vida es una búsqueda constante de su sitio en el mundo. Ellos tienen autismo, una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Influye en cómo se comportan, interactúan con otros, se comunican y aprenden. Se llama trastorno del espectro porque quienes lo tienen pueden presentar uno o varios síntomas en común. Y es precisamente esto lo que hace difícil su diagnóstico. Tienes niños con autismos que están absolutamente encerrados en su mundo, que tienen todas las limitaciones que te puedas imaginar, desde no poder tener una comunicación verbal, desde no poder expresar lo que sienten, lo que ven, lo que viven, lo que piensan, desde niños que no pueden tolerar los sonidos de la licuadora, los sonidos de la aspiradora, los sonidos de los autos. Y obviamente hay autismos súper funcionales. Lucas está en un colegio regular. Lucas tiene sus extracurriculares, él tiene clases de caballo, tuvo clases de fútbol, de tenis, de fotografía, él tiene sus amiguitos. Esa parte te diría que es la más compleja, pero como limitaciones, Ángela, yo creo que son muy pocas y yo creo que además somos los papás, de la mano de ellos y de un equipo de profesionales, los que mantenemos esas limitaciones o eliminamos esas limitaciones en su proceso de vida, ¿no? María Gabriela tuvo un embarazo tranquilo, pero las complicaciones llegaron al momento del parto, que tuvo que hacerse por cesárea en la semana 40. La debilidad con la que nació Lucas fue el primer indicio del autismo. ¿Qué enseñamos en el libro aquí? El ruido, ¿no? ¿Qué más no te gusta? Los truenos. Los truenos. Le costaba muchísimo lactar, le costaba muchísimo comer, no levantó el cuellito a tiempo, no sostuvo la cabeza a tiempo, gateó tardísimo. En algún momento dado, sí, pregunté a los médicos, mi hijo va a poder ir al colegio, mi hijo va a poder ir a la universidad, mi hijo va a poder trabajar. Y me dijeron, chuta, capaz no, la universidad puede ser muy complicado. Hoy por hoy es un niño súper feliz. Hoy por hoy es un niño que está en un colegio regular, que lee cuando nunca me imaginé que iba a leer, que escribe cuando nunca me imaginé que iba a escribir. Mientras más grande es, la brecha con los niños de su edad es mayor, su desarrollo está más lejano a su edad cronológica. Sí, es duro, pero yo nunca cambiara a mi hijo por otro. María Gabriela Avellán creó la Fundación Camina Conmigo en 2013 para lograr que estos niños puedan estudiar sin discriminación. Junto al grupo de apoyo a familias de niños con discapacidad, Mapas Extraordinarios nos muestran la ternura y vivencias de quienes tienen autismo. Soy autista, de grande quiero ser chef. El trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, hay un desarrollo neurológico que viene con el niño que está retrasado en relación a lo que esperaríamos para su edad. Por otro lado, hay 3 áreas básicamente afectadas. La primera área, el lenguaje y la comunicación.
La segunda área es el área de las relaciones sociales, el tema de las habilidades de interacción social. Y el tercer tema es el tema de las conductas que tiene, que son como repetitivas o que tienen ciertas características un poco atípicas. No es un origen comportamental, no es algo que les faltó hacer a los padres en la educación. Formas de crianza que le pueden hacer autista al hijo no existen. ¿Ya? Esto tiene un origen neurológico y ahí está un poco la base de este trastorno. Hay tantas formas de autismo como personas que viven con él. Algunos presentan dificultades de aprendizaje, mientras que otros tienen una inteligencia igual o superior al resto. Tras años de tratamientos, Jessica logró ser una de las mejores estudiantes en el colegio y hoy estudia la carrera de sus sueños. Ella fue parte del consejo estudiantil, fue vicepresidenta en el colegio y luego cuando se graduó formó parte también de los escoltas. Estoy estudiando producción y realización audiovisual. Está relacionado con lo que es el cine, las fotos, los videos. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Siempre fue una niña aislada y solitaria. No le gustaba estar rodeada de otros niños. Tanto en casa, en reuniones familiares, como en la escuela, siempre se apartaba del grupo. Incluso antes, cuando era más pequeñita, lo que sí le gustaba es separar las cosas por colores, ordenarlas de acuerdo al tamaño, a la forma. Como sucede en la mayoría de casos, el diagnóstico de Jessica tardó en llegar. Hablamos con los doctores y ellos nos decían, es posible que sea comportamental. Como es mimada, porque es la única, la última nieta, todo el mundo, tanto de abuelos paternos como maternos le miman, por eso se comporta de cierta manera. El psicólogo de la escuela nos dice, Jessica lo que tiene es síndrome de Asperger. Entonces el médico nos calma, nos dice, no es nada grave, vamos a trabajar con ella para que aprenda a socializar. Aunque no se conoce su origen, la ciencia sugiere que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol importante en la aparición del trastorno de espectro autista. Pero hay signos de alerta que pueden ayudar a los padres a identificarlo. El trastorno de espectro autista es difícil de diagnosticar o difícil de identificar cuáles son las señales, porque aparecen desde edades muy tempranas. Una de estas, por ejemplo, se puede ver cuando la madre está dando lactar al hijo y el hijo no establece contacto visual con la mamá. Un bebé puede no comunicarse con palabras todavía, pero hacer señas y hacer sonidos para que otra persona le entienda. Pero en cambio, en la persona con trastorno de espectro autista, esta intencionalidad comunicativa también está afectada. Parecería que el niño no está escuchando, por ejemplo. Tienen a veces movimientos inusuales, pueden hacer un aleteo o pueden de repente tener ciertos movimientos repetitivos, algún tipo de sonido, irlo repitiendo constantemente. No muestra como la intención de compartir con otra persona, no en cuanto a ser egoísta, sino a integrar al otro dentro del juego. Es como que solo está tranquilo. Lo que a mí me molesta es que hay personas que creen que tener dificultades de aprendizaje y entendimiento es básicamente el no querer entender las cosas y el no prestar atención a lo que explican, cuando en realidad es que a mí me cuesta el aprender bajo el mismo ritmo del resto de personas. Juan Danilo es médico holístico y ha viajado a distintos países a especializarse y ejercer su profesión. Ha publicado varios libros. Muy pocos saben que tiene Asperger, un tipo de autismo, y es que gracias a tratamientos e información pudo sobrellevar su condición, lo cual no fue sencillo. Uno mismo como individuo se siente incomprendido. Yo no entiendo lo que a mí me está sucediendo y el entorno no entiende lo que me está sucediendo. Es mi historia, un sinnúmero de diagnósticos que se van dando, hasta que un día una persona conocida dice, no, tu perfil no es, no tienes depresión. Entonces comenzamos a concentrarnos en cuanto al síndrome de Asperger, que es una forma también de autismo. Juan Danilo optó por la medicina superando su dificultad de socializar para poder trabajar con otras personas. Tengo mayor facilidad para comunicarme con las personas, con los pacientes. Soy bastante empático, aparentemente escucho, analizo mejor las cosas,
Creé mi propia técnica en cuanto a medicina vibracional. Escribí un libro, por ejemplo, respecto a eso y ya está traducido a 7 idiomas. Si bien no hay una manera de prevenir o curar los trastornos del espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de quien tiene esta condición. Hay estudios que identifican que si es que este trastorno es identificado antes de los 3 años de edad, el pronóstico va mejorando. Normalmente, la puerta de entrada para identificar algo a veces suele ser el pediatra. Después de eso, le podrán referir a un neurólogo, podrán participar psicólogos, trabajadoras sociales incluso. El trastorno de espectro autista es una condición crónica, no se va a curar. ¿Hacia dónde se enfoca el tratamiento? Hacia el aumento de la funcionalidad. La idea también es que puedan convivir con los requerimientos que el mundo tiene sobre ellos para ser lo más autosuficientes posible, ¿no? Estas son apenas unas pocas historias de tantas familias a las que el autismo llegó para cambiarles la manera de ver el mundo. Para quienes no han identificado que este trastorno está en su hogar, es necesario el apoyo e interés del resto de la sociedad. Las mejores